Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Bueno, en la vida antediluviana son los primeros 11 capítulos de Génesis. Se nos narra la historia de la creación, las primeras personas que poblaron este mundo, y el dato es en general para todo el mundo. Pero esos son los primeros 11 capítulos de Génesis solamente. El capítulo 12 de Génesis, la historia se comienza a centrar en el pueblo de Israel. Ahí aparece Abraham, y aparece la promesa, y aparece la historia. Y el centro de la Biblia va a ser ahora la nación de Israel. Hasta finales del Antiguo Testamento. Acuérdense que al terminar el Antiguo Testamento en Malaquías, para comenzar el Nuevo Testamento en Mateo, hay una pausa donde no se escribió Biblia, no se escribió la historia bíblica. 400 años, un tiempo de silencio, en donde pareciera que Dios no habló a la humanidad, al menos el canon no lo estipuló así, por eso no se incluyeron los libros que se conocen como deuterocanónicos. Son de ese tiempo, el tiempo de los macabeos, 150 años de Cristo. No hay Biblia escrita para eso, canonizada. Solo están los deuterocanónicos que cuentan la historia de lo que pasaba en ese entonces, pero no considerados en el canon bíblico. Así que en Mateo comienza el Nuevo Testamento, en donde Dios nuevamente se va a enfocar, no en una nación, se va a enfocar en todas las naciones de la tierra. Y por eso es que el mandato de la Gran Comisión dice que hay que ir por todo el mundo y que hay que ir y hacer discípulos en todas las naciones. Otra vez el enfoque ya no está solo en la nación de Israel. Ahora el enfoque otra vez va sobre todas las naciones. Y ahora ya no es la relación de Dios con Israel como nación, sino que es la relación de Dios con su iglesia a través de Jesucristo y su cuerpo. Entonces, venimos hablando del tabernáculo, en donde Dios estableció pacto y la manera de relacionarse con el pueblo de Israel. Y encontramos en el domingo pasado, en donde hablábamos de un león en la familia, que realmente quería decir la familia de Jacob, descendiente de Isaac, hijo de Abraham. Entonces hablábamos de un solo personaje de Abraham, que no se suponía que debería tener hijos ya, tuvo un hijo porque Dios se lo prometió. Isaac vino a ser ese hijo. De Isaac se nos narra que hubieron dos hijos, Esaú y Jacob, un conflicto por la primogenitura, ¿se acuerdan? Jacob, el engañador, robó la primogenitura de Esaú. Y así es como la rama mesiánica, la semilla mesiánica, no vino a través de Esaú, sino a través de Jacob. Y es curioso porque Dios nos ha enseñado a través de toda la historia cómo Él tenía planes no solo con la gente buena. ¿Se acuerdan que yo he hablado de eso en la Biblia? La gente aparece como buena, pero la misma gente que aparece como buena también tiene acciones malas. Y yo personalmente, si yo tuviera el control de eso, no escribiría nada de lo malo de la gente, escribiría solo lo bueno de ellos. Y diría yo, porque en Santana algún día van a estar estudiando la Biblia y que no miren lo malo que hay en la historia. Pero no, Dios se ha complacido en mostrar a través de la historia que Él busca manifestarse no en los buenos, porque estos no necesitan salud, sino en los malos. El bueno era Esaú, pero Dios eligió el malo, ese estafador y el engañador que era Jacob. Nosotros vamos a la tienda y miramos cuál mango es el mejor. Dios no hizo eso con nosotros. Él vio quién de nosotros era el peor
para manifestar en nosotros su nombre. Así es como Jacob es el que termina siendo el descendiente, el heredero de la promesa, y a través de quién la semilla mesiánica pasó. La familia de Jacob fue una familia, igual que la mayoría de todas las familias hoy día, disfuncional. Claramente dice el pasaje que Jacob amó a Esaú, pero que Rebeca amó a Jacob. Perdón, me confundí aquí. Isaac amó a Esaú, Rebeca amó a Jacob. Y había un conflicto matrimonial ahí porque cada quien tenía su hijo preferido. Y al mismo tiempo que Rebeca amaba más a Jacob, le comenzó a consentir sus cositas raras que hacía, porque él era el malo de la familia. Y llegó al punto de ayudarle para que engañara a su propio esposo, que él engañara a su propio padre. Ella le cocinó el animalito para que le llevara comida a Isaac cuando Isaac estaba ya cieguito, ya muriéndose. Ella misma le vendó los brazos con la piel del animal porque los brazos de Jacob no tenían pelo y los de Esaú eran velludos. Y el Isaac ya ancianito que no miraba, los brazos tocaba. Y decía, este es Esaú porque es peludo. O este es Jacob porque no tiene pelo. Entonces, ¿qué hizo? Se forró con piel del animalito para engañar a su propio padre. Y la mamá le estaba ayudando. Como resultado de eso, hay una enemistad a muerte. Esaú dice, yo voy a matar a mi hermano, lo voy a matar. Y lo hizo que se fuera corriendo, huyendo de él. Pero Dios tenía planes con ese malvado. Un día se encontró con él en la noche y le dijo que desde ese día en adelante ya su nombre no iba a ser Jacob, sino que Israel. Y de Israel van a ser la nación que ahora conocemos como Israel. Un gran hombre. Entonces vimos que en el tabernáculo, yo les enseñé la imagen del tabernáculo y cómo se organizaba la tribu de Israel. Olvidé incluir ese slide en esta predicación para darle una revisadita, porque a mí me llama la atención, el estudio del tabernáculo es precioso, pero me llama la atención porque me abrió los ojos a muchas cosas que no me las imaginaba yo. ¿Sabe que cuando nosotros íbamos a acampar con la iglesia, porque aunque no crean nosotros, mi esposa y yo éramos jóvenes en un tiempo, ¿no? Y salíamos a acampar con los muchachos de la iglesia, con toda la iglesia nos íbamos y tenemos esa costumbre porque la iglesia, una iglesia amiga de nosotros, Jericín, este día, el weekend de Memorial Day, no tienen culto en la iglesia, sino el culto lo hacen acampando, se van. Ahorita el resto de mi familia anda por allá. Y allá hacen toda la actividad en el parque. Y ahí buscan ríos siempre y ahí se la pasan bien todo el día. Nosotros íbamos a acampar y yo rentaba, me gustaba el estilo ese. En este lugar tenían un predio bien bonito lleno de grama. Buscaba esos porque tuvimos malas experiencias durmiendo encima de piedras ahí en los tents, ¿no? Esta vez buscábamos esa gramita y por varios años fuimos a ese lugar. Pero me gozaba yo en ver cómo los hermanos iban llegando, ya cuando se iba oscureciendo iban llegando los hermanos y cada quien agarraba su territorio para poner sus tents según los grupos de familia. Y las familias se quedaban juntos y otras familias juntos. Y estos que llegaron temprano y armaron su tent, se ponían a ayudarle a los otros. Algunos que llegaban que nunca habían armado un tent, no tenían ni idea cómo comenzar. Y ahí unos con otros ayudándonos hasta que ya en la noche ya todos ahí, ¿no? Listos. Ya estamos listos. Me acuerdo de Gerardo, muchacho que un día en la mañana lo vi dando, ya que nos veníamos, habíamos quitado los tents y lo vi dando vueltas así ahí donde había estado su tent. Y le digo, Gerardo, ¿qué estás buscando? Me dice, quiero ver cuál es la piedra que estaba aquí que no me dejaba dormir. No la encuentro porque había grama. Bueno, imaginen a Israel viajando 40 años por el desierto
y caminaban hasta que la nube se detenía o hasta que la columna de fuego se detenía, y allí había que acampar. Y cada quien había que sacar su tenia y comenzar a armar todo, y aquí íbamos a estar a saber cuánto tiempo. Y yo pensaba que era igual que la iglesia de nosotros, ¿no? Que cada quien llegaba y buscaba su espacio. Y decía, pues aquí voy a ver, aquí queda bien, aquí cabe el mío y de mi familia. Y el grupo completo, ¿cuántos somos nosotros para que todos quepamos aquí, no? Y pensaba yo hacia a la loca, ¿no? Pero no, el pueblo de Israel hasta marchaba en un orden específico, según las tribus. Estábamos viendo algunos versículos para picarle nomás, ojalá que hayan leído más entre semanas, pero estábamos leyendo cómo la tribu de Judá con otras dos más eran los que iban al frente. Y iban distribuidos así hasta llegar a la tribu número 12. La tribu de Efraín era la de atrás. Todas las tribus, para que la gente, porque era un gentío que los iba siguiendo, se dan cuenta, el pueblo era bastante. Entonces, cada tribu tenían una bandera o un estandarte como esos. Y alguien lo llevaba levantado. Y así caminaban todos siguiendo cada uno su propia bandera, y no se mezclaban bandera con otra bandera. Y donde les tocaba acampar, lo primero que hacían era poner el campamento, o sea, el tabernáculo de reunión. En la puerta de enfrente iban a estar, en el orden que iban, rodeando el tabernáculo, iban a estar las 12 tribus. Pero no es asunto de que a mí me gusta aquel lado, no, a usted le tocó aquí porque esta es su tribu. No hay que buscar lugar, donde le tocó, ahí le tocó. Entonces así es como aparecieron 4 figuras, 4 imágenes que sobresalieron alrededor del tabernáculo. Los 4 ángulos del tabernáculo estaban representados por una imagen de la tribu de Judá, otra la de Rubén, otra la de Efraín y otra la de Dan. Una a cada lado, a cada costado del tabernáculo. La tribu de Judá era un león. La tribu de Rubén era el rostro de un hombre. La tribu de Efraín era el rostro de, y algunos nombres diferentes, pero vienen a dar a lo mismo. Un toro, un becerro o un ciervo. El tipo venaditos, ¿no? Y la tribu de Dan representada por un águila. Son los 4 imágenes que aparecen sobresaliendo, uno en cada lado del tabernáculo. Son las tribus que están ahí representadas. Ahora yo les dije que vamos a viajar con estas 4 imágenes en los 4 mensajes que tenemos de la serie. Aparecieron en la familia y sobresalió el león. Curioso, porque acuérdense que Jacob tuvo 4 mujeres y de las 4 tuvo hijos, ¿verdad? Entonces, pero lo curioso es que el primogénito de Jacob fue Rubén. ¿Y quién debería otra vez tomar la iniciativa y cargar con las bendiciones de la primogenitura? Debería ser Rubén. Pero otra vez no pasa como en el caso de Jacob, ¿verdad? Debería ser Esaú y fue Jacob. Ahora debería ser Rubén y es Judá. Y en las bendiciones que Jacob está dando en Génesis 49, él dice claramente, Rubén, tú no, hijo mío. Y da hasta unas razones bien valiosas, ¿no? Dice, porque te acostaste en mi cama y dormiste con mi mujer. El mismo primogénito le había quitado la mujer al papá. Entonces, eso lo descalificó a él de ser el primogénito. Sin embargo, siempre fue incluido entre los 4 personajes. No como el primero, pero ahí está como el segundo. Entonces, ahí le van a aparecer esas imágenes. Ahora, el tema de hoy es un león, no en la familia de Jacob. Ese era el del domingo pasado. Ahora es en el Evangelio. Y en el Evangelio yo quiero aclarar esta situación otra vez, porque por muchos años, según yo iba desarrollando mi vida espiritual, yo fui aclarando ciertas cosas que de niño no las entendía.
Y posiblemente a ustedes les ha pasado desde que comenzaron a estudiar la Biblia. Casi siempre decimos los evangelios. Y estamos hablando de que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo siempre aclaro, no son los evangelios, no son 4 evangelios, es un solo evangelio. Es un solo evangelio, es el evangelio de Jesucristo, narrado por 4 personajes que fueron incluidos en el canon. Había para elegir en el canon más de 3,000 escritos evangélicos, pero de ellos solamente 4, estos 4 fueron incluidos en el canon bíblico. Entonces solo es un evangelio, es el evangelio de Jesucristo narrado por Mateo, narrado por Marcos, narrado por Lucas y narrado por Juan. Pero es lo mismo lo que cuentan. Solamente algunos cuentan una parte que otro no cuenta, pero está hablando del mismo Jesucristo. Y por eso se conocen con los 3 sinópticos, porque uno se complementa con el otro la historia. Entonces, vamos a pasar esas 4 imágenes a los evangelios que cuentan estos 4 personajes. Mateo, dicen los teólogos, los estudiosos, que presenta a Cristo como rey. Marcos lo presenta como hombre. Esto lo tengo al revés. Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre y Juan lo presenta como Dios. Perdonen que estos 2 están cambiados. Jugué con estos cuadritos y al final los puse al revés volteados, dijo aquel, ¿no? Marcos lo presenta como siervo y Lucas lo presenta como hombre. Y Juan lo presenta como Dios. Ahora, si se dan cuenta, las imágenes, las 4 imágenes que vimos allá, van a aparecer en estos de aquí siempre. El ciervo, dijimos que era el animalito ese con cuernos, ¿verdad? El hombre, el león y el águila, que vuela por sobre todas las cosas en las alturas y mira todo. Tiene un ojo tremendo en las águilas. Una de las cosas que me gustaba a mí es ver ese animalito que parece águila, parecido al águila, pero en miniatura. Creo que es del halcón. No quiero equivocarme, pero en el lugar donde vivíamos en San Francisco, en la montaña en Daly City, había un animalito de esos que se detenía así, arriba. Y ahí estaba, el viento solo lo movía, se movía así con el viento, así suavecito, y no se movía, y no se movía. Y yo decía, ay, ¿pero qué hará ahí? No, y una vez, de coincidencia, porque no ocurre muy seguido, lo vi cómo bajó, con qué velocidad. ¡Fu! Se cayó, dije yo así, pero así como bajó, iba de regreso. Desde lo alto, en medio de todo el monte, detectó una presa y la vino a cazar. Y eso es lo que estaba buscando, qué comer. Y baja así de una manera, ¡viu! Y ya va para arriba, ya la lleva. No da chance de ni que haga nada. Y ese es un animalito similar al águila. Una vez le tomé foto y parece águila. Y me ilustra, porque yo en águilas no tengo experiencia, ¿no? Cómo son los águilas de veloces, el ojo es tan tremendo. Y digo, con razón, lo ponen como un símbolo que podría ser nuestro Dios viendo desde allá bien arriba lo que yo ando haciendo por aquí abajo, por escondido que esté aquí en la tierra. Él me está viendo, su ojo divino me está viendo. Lo que va a pasar es que las 4 imágenes que aparecieron en el tabernáculo de reunión, ahora van a ser utilizadas por los 4 que escribieron el Evangelio de Jesucristo para revelarnos a Jesucristo. Ya no es el tabernáculo el lugar donde Dios va a juntarse con su pueblo. Ahora es a través de Jesucristo que el pueblo va a poder encontrar a Dios. Es Cristo el medio que nos va a conectar. Por eso es que tenemos así. Y le escribí incluso aquí, en este lugar, le puse imágenes transformadas en acciones. Porque acuérdense que allá en el tabernáculo todo tenía que ver con ceremonias. Ceremonia y ceremonia y ceremonia y ceremonia.
Y las leyes, los mandamientos que Dios había dado, acuérdense que tenían dos partes. Una parte tenía que ver con leyes morales y la otra parte con leyes ceremoniales. Es bien claro para todos, nadie puede objetar a eso, que las leyes morales nunca han cambiado. Es más, ya existían antes que los 10 mandamientos fueran dados a Moisés. Sabemos que Caín mató a Abel mucho antes de eso. Y ya sabemos que la acción de Caín de matar es uno de los mandamientos que dice, no matarás. Ya existía eso antes de los mandamientos, y sabemos que aunque después de los mandamientos no haya que cumplir mandamientos ceremoniales, todavía siguen existiendo los mandamientos morales. ¿Por qué? Porque las leyes morales, toda nación las tiene que tener. Así nos regimos, así controlamos la violencia o la delincuencia en nuestro tiempo. Las leyes morales siguen existiendo, siguen vigentes. Pero la parte que tenía leyes ceremoniales, Hebreos nos dice que esos eran cosas que tipificaban la sombra de lo que había de venir. Al venir Jesucristo, todas esas leyes ceremoniales son las que Cristo cumplió. La ley ceremonial incluía sacrificios en el altar. Jesucristo hizo un solo sacrificio y no hay que hacer más. La ley incluía limpias cada vez que había flujo de sangre. No importa si era el periodo menstrual o si era una herida o si se había acercado a un lugar donde había sangre, usted es declarado inmundo o inmunda. Y había que, por ley, ir ante el sacerdote y pasar por un proceso de limpia para ser declarado puro o pura y salir de nuevo a la sociedad. Pero esa limpieza de maldad y de pecado la hizo Jesucristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, todas las leyes que antes eran simbólicas, o como dice la palabra, era una ceremonia simplemente, Cristo lo vino a hacer real. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que el Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento. Imagínense que siguiéramos como siguen algunos hoy día, especialmente en Israel, que todavía están esperando el Mesías y el Nuevo Testamento no tiene validez para ellos. Jesucristo no ha hecho nada para ellos, era un simple profeta. Y siguen vigentes a lo que era el Antiguo Testamento, al cumplimiento de la ley, siguen guardando el día sábado y siguen centrados en ese tipo de situaciones ceremoniales. Para ellos el Yom Kippur o Día del Perdón es impactante, o Hanukkah es mucho más significativo que para nosotros. Nosotros le damos más énfasis a la Navidad que al Hanukkah. Porque nosotros nos centramos en Jesucristo, pero ellos se centran en los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos eso, vamos a encontrarnos con una Torah que tiene los primeros 5 libros que escribió Moisés y tiene algunos escritos de los profetas, pero no tiene nada de lo que Cristo hizo y de la gracia de Dios. Terminamos con una ley que en ningún momento permite que el hombre sea salvo y que siempre va a dejarnos en condenación. Estamos en condenación de acuerdo a la ley. Pero el Nuevo Testamento viene a ser la acción que neutraliza todo lo que la ley usaba para condenarnos. Cristo dice en la historia que clavó en la cruz el acta de todas las maldades que a nosotros nos condenaban. Y Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Y así es como nosotros no tenemos que pasar ahora por las leyes ceremoniales. Hay algunas cosas que a mí me atraen, ¿no? Saben que ahí arriba en la oficina tengo un shofar. Y de vez en cuando le doy un silbido porque me gusta el sonido del shofar. No como yo lo toco y no ese porque ese es de los baratitos, ¿verdad? Pero me gusta el sonido del shofar porque siento algo como solemne, algo bonito. Y ahí cuando nadie me está viendo, le hago yo así, ¿verdad?
Aunque un día subió Jacobito corriendo y dice, ¿qué está pasando aquí arriba? Decía, oyendo los ruidos, pero bueno, me gusta. Me gusta en algunos casos. A veces he pensado, estamos siguiendo las costumbres del mundo cuando celebramos todos los tipos de eventos que el mundo celebra. A veces hay esta discusión de si la Navidad es o no es correcto celebrarla como cristiana, porque puede ser una farsa que tiene que ver con comercio solamente. Y así podemos darnos cuenta que en El Salvador la Semana Santa, algunos dicen que es Semana Zángana, porque es cuando hay más muertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Celebrando eso? ¿Uniéndolo? Entonces he pensado yo, si fuera por mí, yo fuera la Biblia. Utilizaría y celebraría las 7 fiestas que Dios le ordenó a Israel que celebrara en el año. Bíblicas. ¿Qué andar con discusiones? Nada. 7 fiestas y ahí voy. Más simple, ¿no? Pero es difícil hacer eso. Pero eso soy yo, ¿no? Pero en el Evangelio, Cristo es revelado y se dice, todo lo que pasaba en el tabernáculo apuntaba a que un día iba a venir Cristo. Y que Él nos iba a redimir y que Él iba a proveer una manera mejor para estar en contacto, en comunión con Dios. Por eso es que tengo que hablar de Cristo en los evangelios. Y voy a tratar de centrar mi sermón un poquitito en la recta final, que son los 2 últimos sermones. Un león en el cielo y un león en el trono. Un león en la familia, un león en el evangelio y un león en el cielo y un león en el trono. Esa es la serie, los 4 sermones. Cristo en los evangelios, otra vez aclaro, decimos los evangelios, pero estamos hablando de un mismo evangelio, que quizás la palabra que debería usar aquí es los evangelistas, los que escribieron el evangelio. Mateo 6:33 dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el 33 es el que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Me faltó el primer versículo, que es de la oración, en Mateo 6, creo que está esa. Y al principio está esta, al final está el otro. Pero lo que quiero yo enfatizarles a ustedes es que aquí se presenta reino. Porque Cristo cuando vino a establecer un reino. Por eso es que el caso de Mateo, todo el evangelio de Mateo va a enfatizar a Cristo como el rey. Y es interesante porque creo que más adelante les puse un slide como trasfondo de Mateo. Y es que Mateo, ¿hay algo? ¿Está sonando esto o no? No, ¿verdad? Se quedó mudo mi micrófono. ¿Se oye? ¿Se oye, va? Bueno, no sé qué pasó. Entonces, estamos hablando de que Mateo lo presenta como el rey. Jesucristo como el rey. Y ahí está. Miren, en la oración del Padre Nuestro, muchos no le ponemos cuidado a eso. Pero una de las cosas que pide Jesús que oremos es que venga el reino suyo. Y nosotros cuando oramos, mira la lista de peticiones que tenemos los martes, para ver que no incluimos el reino. Con dificultad incluimos la remodelación de la iglesia, ¿va? Tenemos tantos enfermos por quienes orar, que no nos alcanza el tiempo para orar por todos los enfermos. Y yo a veces he llegado a pensar, ¿será que el diablo nos ha provocado de tal manera que dejemos de orar por el reino? Y que dejemos de orar por las almas perdidas, y que dejemos de orar por las cosas que son, no quiero decir, no me van a malentender y me van a linchar aquí, porque no, las enfermedades son terribles y son importantes librarnos, pero eso son cosas físicas. Y tarde o temprano de una o de otra enfermedad vamos a morir. Pero hay cosas que son eternas y mucho más importantes incluso que remodelar este edificio. Estamos jugando con almas, en el negocio de las almas, que se salven o que no se salven,
que vayan al infierno o que no vayan al infierno, que vivan eternamente en condenación de Dios o vivan eternamente con Dios en su reino celestial. Podemos hablar bastante del reino, pero el rey hablábamos que es representado por un león. Marcos 10:45 dice, porque del Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que Marcos presenta a Jesucristo como el siervo. ¿Quiere ver detalles de Cristo sirviendo, ayudando a la gente y todo eso? Ahí lo va a encontrar. Es más, fíjate que 2 de ellos escriben la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 y versículo 1 habla que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham. Y remarca que Jesucristo es descendiente real del rey David. Y que David es descendiente genealógicamente de Abraham, de donde empezó todo. Entonces estamos hablando de que Mateo se centra en este Jesucristo tiene todos los derechos de ser el rey. Y va a hablar solo del reino. Va a hablar de los versículos que vimos. Mientras que Marcos va a hablar, no le importa la genealogía de Cristo. De una vez entra él a hablar de lo que Cristo hizo cuando anduvo en esta tierra. Ahí le va a dar detalles interesantes. Mire, un evangelio solo le va a decir, y tuvo la cena del Señor con los discípulos. Pero otro le va a decir, como Marcos le va a decir, viene la cena de la Pascua. ¿Dónde quieres que vayamos y preparemos la Pascua? Y a él le da detalles y le dice, vayan, van a hallar un asno ahí amarrado. Bueno, primero les va a decir, van a hallar un muchacho que lleva un cántaro, síganlo. Y le va a dar detalles exactamente de todo lo que pasó en ese evento. Se va a centrar en todas las obras de Cristo en la tierra, lo que él hizo para ayudar a la humanidad, detalles por detalles. Ese va a ser el énfasis de Marcos. Y bueno, el animal ese que está ahí me parece un buey. Y yo con bueyes sí trabajé un tiempo cuando era niño, y me acuerdo de las moliendas, y me acuerdo de los bueyes jalando las carretas, porque ese era el medio para jalar la carga en la agricultura. Y me acuerdo cómo un niño como yo podía dominar 2 bueyes. Con solo jalar una pitita yo le decía, este es el que tiene que cruzar, y él cruzaba. Y jalaba la piteta del otro lado y era el otro el que cruzaba. Haré con bueyes, aunque no me lo crean, pero usé esa cosa, no sé si tenía 9, 10 años, pero haré con bueyes también. Y yo sé cómo se puede ocupar servicios de esos animalitos o de las bestias. Y Cristo es comparado con uno de ellos, porque vino para servir. Vino para servir. Si algo pudiéramos hacer nosotros para mejorar nuestra conducta cristiana, es poner en práctica ese versículo. El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser. Y no es asunto de, ¿y a qué horas irán a servir la cena? Y ya sentadito en la mesa, y ¿quién haría esto que no lo hizo bien? ¿No? Y este mantel está todo cruzado, y qué decoraciones más feas las que pusieron en la mesa hoy. Esa es la persona que está esperando ser atendida. Pero la persona que viene para servir dice, estos manteles están cruzados, y se levanta y los acomoda para que se vea lo mejor posible, lo más bonito posible. No hay cosa más linda que en una iglesia cuando se termina el evento, nos dicen, ¿y quién va a recoger las sillas hoy? Mira, al primero que se levanta y dobla una silla, le sigue el otro, le sigue el otro, le sigue el otro, y en un ratito todas las sillas están dobladas. Actitud de servicio. Y eso es solo un ejemplo, pero servir en cualquier lugar, en cualquier momento donde estamos, es lo que Cristo hacía, servir. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, Mateo le dice del nacimiento de Cristo y va a saltar rapidito a la visita de los reyes, o de los magos, perdón. Y Juan le va a hablar del nacimiento, pero no mucho, solo así detallitos. Marcos también un poco, pero Lucas le va a dar todos los detalles. Así como Marcos le da detalles de cómo él servía,
Lucas le va a dar todos los detalles para probarle que Cristo era hombre, 100%. Y si usted va a leer la historia de Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, solo lo pueden hallar en Lucas. Y que María visitó a Elizabeth y que el ángel le dijo esto a María, van a ser y todas cuestiones, detallitos bien pormenores del nacimiento de Cristo, los da Lucas. Y Lucas es el que le da más detalles hasta cuando Cristo se va. ¿Sabe que hasta la ascensión de Cristo al cielo, Lucas la cuenta? Y él después la vuelve a contar más detallada en Hechos. Él mismo escribió Hechos, pero Lucas es el que da todos los detalles de Cristo como hombre. Como hombre, habla del ser humano que fue él. De esos detalles los encuentra en Lucas. Y el último es Juan. Y Juan dice ahí, y yo le vi y he dado testimonio de ¿qué? De que este es Hijo de Dios. ¿Sí? Si en la genealogía Mateo comienza hablando de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos no va a narrar nada de eso porque va a centrarse en el servicio, pero Lucas, como va a dar detalles de Cristo, Lucas va a comenzar a dar la genealogía mucho más amplia de Jesucristo y no va a parar en Abraham, se va hasta Adán, hijo de Adán, al final, porque la genealogía que da Lucas es mucho más detallada. Ahora Juan no le importa la vida de Cristo, bueno, quizás no importa, no es lo correcto, pero no se interesa, no enfatiza la vida de Cristo como hombre, no se enfatiza en la vida de Cristo como siervo, no se enfatiza en la vida de Cristo como rey. A Juan lo que le importa es ver a Cristo como Dios mismo en la tierra. Lucas enseña el hombre y Juan enseña a Dios. Y por eso es que Juan no va a comenzar con Adán, no va a comenzar con Abraham. ¿Saben dónde comienza Juan, aunque no cuenta la genealogía? ¿Cómo comienza Juan? Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Sabe qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando dice él, en el principio, esa palabra es la misma que usa Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos. O sea, Juan de una vez de entrada dice, este Jesucristo que está aquí, en el principio él era el verbo. Y él mismo dice, todas las cosas fueron hechas, sin él nada fue hecho. Y dice él, aquella luz que alumbra toda la humanidad desde el cielo, vino a esta tierra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Juan 1:11 va a decirle, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos. O sea, Juan va a enfatizar a Dios en Jesús. Dios en Jesús, Dios en Jesús. Entonces vamos a tener ahora el águila, ¿no? Las 4 imágenes. Recuérdense. Mateo, el rey. Marcos, el hombre. Sí, Marcos, el siervo. Lucas, el hombre. Y Juan, a Dios. Imágenes transformadas ahora en acciones. Todo lo que se representaba en el tabernáculo ahora se hace real, se hace verídico en la vida de Jesucristo. Así es como estamos. Yo voy a hablar de las 4 imágenes en el transcurso de la serie, pero como está en el Evangelio de Mateo, es algo que a nosotros nos va a servir de clave para los otros 2 sermones. Así que pensemos un poco en Mateo. 4 líneas escribí como una reseña de quién era Mateo. Mateo está sentado en la caseta de pago. No sé cómo les dicen ustedes, pero en El Salvador había unas casetillas que le llamaban peaje. Están en las carreteras y cuando usted va a pasar por esa carretera que es nacional o federal, ahí hay que pagar una cuota.
ahí está alguien que cobra eso, ¿verdad? Y esas casetas de peaje estaban en diferentes lugares en Israel, en diferentes lugares. Ahora, Mateo era un trabajador del Imperio Romano y tenemos nosotros la idea de quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran personas empleadas por el Imperio Romano, pero rechazadas totalmente por la comunidad de Israel. Porque era simple. Ahí está la calle que no sirve, no la reparan, aunque yo tengo que pagar los taxes y los pago, pero el dinero se lo llevan para Roma. Y aquí nos tienen en calamidad solo agarrando dinero y nunca nos dan ayuda. Entonces había un rechazo absoluto ante el imperio que los tenía bajo control. Entonces era problema ser publicano, sí, era problema. Era bien para la persona porque se aprovechaba de dinero, se enriquecía más que cualquier otro. Pero el problema más grave es que cuando alguien trabajara para el gobierno y para el Imperio Romano y que esa persona fuera judía, que fuera de ellos mismos, porque eso ya lo sentían como un traidor a su propia patria. Una cosa es que un romano venga y me pida el dinero, pero otra cosa es que un hermano mío venga y me quite el dinero. Y que con mi dinero él se va a enriquecer. Entonces el rechazo era mucho más grave. Entonces tenemos el caso de Zaqueo que conocemos, ¿no? Zaqueo y su conversión fue terrible, fue al grado de que él dijo, he aquí que la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si alguien por ahí me sale con un reclamo, que un día fui y le cobré de más los impuestos, yo se los devuelvo cuadruplicado. Zaqueo hizo las paces no solo con Dios, sino que también con su comunidad. Pero en el caso de Leví, era uno similar a ellos. No se narran muchos detalles, pero ya ahorita le mencioné Leví, porque Mateo, su nombre era Leví. Y al saber que él se llamaba Leví, nosotros sabemos que era descendiente de Jacob, que era uno de los mismos israelitas. Entonces él está ahí sentado en el banco de los tributos, haciendo su trabajo, cuando Cristo va pasando por ahí. Los estudiosos dicen que no es igual como en el caso de Zaqueo. Zaqueo ya tenía idea de quién era Jesucristo, ya había oído por ahí. Y cuando venía nació en él la pasión por verle. En el caso de Mateo no hay rastros alguno de que él haya sabido de Jesús antes. Como que lo vio por primera vez, oyó de él por primera vez. Y cuando Jesús pasa por ahí, es al revés de Zaqueo. Allá fue Zaqueo el que estaba arriba del palo, viendo para abajo. Ahora era Jesús que pasa y le dice, sígueme. Y solo el llamado de Jesús fue suficiente para que Mateo dejara todo. Igual que los discípulos, los primeros 4 pescadores que halló en el mar, que eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y dice dejándolo todo, ya estaban remendando redes. El equipo de trabajo, sus barcas, todo lo dejaron y se fueron tras de Jesús. En este caso, cuando dice que Mateo dejándolo todo le siguió, ¿qué quiere decir? Ahí dejó la caja con dinero. Y no me importa el dinero. Y no me importa el trabajo. De ahora en adelante me importa seguirlo a él. ¿Qué hizo que Mateo cambiara el imperio romano por el de Cristo? Hubo un cambio tremendo ahí. Él dijo, sí, yo estoy sujeto al imperio romano, pero aquí viene el rey de los judíos. Aquí viene el rey de Israel. Aquí viene el rey sempiterno de acuerdo a David. Y me conviene más estar con este por toda la eternidad que con estos por a saber cuántos años que va a durar. Y dejó todo y siguió a Jesucristo. Cuando se estudia el Evangelio de Mateo, encuentra detalles bien interesantes. Como les dije, todo tiene que ver con el rey. 3 partes del Evangelio de Mateo. Yo lo tengo así guardado en un bosquejo, porque de vez en cuando he predicado los libros completos, ¿no? Más que todo cuando teníamos el estudio bíblico los días miércoles, me gustaba agarrar el libro de principio a fin e irlo estudiando. No usar materiales de imprimir y cosas así, sino que la Biblia directamente.
Y encontraba tres partes en el Evangelio de Mateo. La primera, el rey revelado. Pero desde su nacimiento ya se ve como rey en Mateo. ¿Sí? Ninguno de los otros cuenta que vinieron los magos a visitarlo. Y otra vez aclaramos que la Biblia nos dice que eran reyes magos. Pero si ustedes se acuerdan, en la Navidad pasada, hermano Andrés aquí nos leyó unos versículos que reyes van a venir a adorarlo. Tiene una conexión con los reyes. Aparte de que los regalos que ellos trajeron, oro, mirra e incienso, eran regalos que solo se manejaban en la realeza. Hace sentido porque ellos eran magos, eso se dice en la Biblia, y los magos eran gente sabia que trabajaba para el gobierno, para el imperio, trabajaban en el Palacio Real. Si no eran reyes, eran por lo menos trabajadores de la realeza, por la clase de regalos que tenían, pero desde el nacimiento Jesús está relacionado con el rey, con ser rey. Dos, el rey rechazado. Desde entonces, acuérdense que llegaron primero al palacio de Herodes los magos, ¿no? Y le dijeron, ¿dónde está el rey? Y Herodes les dice con picardía, ¿no? Vayan, adoren ustedes, de regreso me avisan dónde es para yo también adorarlo. Y como no pasó eso, Herodes, cuando se vio burlado, dio una orden macabra. ¿Cuál fue la orden? Que todo niño menor de 2 años debía morir, porque el rey de los judíos no debería nacer. Sabemos que milagrosamente el rey, por dirección de ángeles a José, se fue a huir a Egipto y pasó la tempestad de la matanza de los niños. Pero ahí está, rechazado desde que nació, rechazado hasta que murió. Incluso ahora le escribí esta parte, le agregué esto, mire, como aún se le rechaza hoy. Yo no sé qué les ha hecho Jesucristo para que no lo quieran. Hay preguntas que son para mí tan lógicas. ¿Por qué la gente no quiere la Biblia? Estaba leyendo que más de 400 traducciones de la Biblia. Se ha traducido a más de 400 lenguas la Biblia. Y hay más de 2000 partes traducidas a otras lenguas que no están completas, han sido partes nomás. Porque hay tanto dialecto en el mundo, no solo los idiomas oficiales, sino los dialectos también. Y todavía es el libro más traducido en todo el mundo, la Biblia, a esta época. ¿Por qué es tan importante la Biblia que lo traducen? Pero ¿por qué es que la gente lo rechaza también? ¿Qué les ha hecho la Biblia? Yo simplemente les hice el reto la primera vez y seguí haciéndolo después. Denme una sola razón. Dígame, por culpa de la Biblia, mi vida hoy es un desastre. Encuéntrenme una persona que diga eso. Por educar mis hijos, como la Biblia dice, mire dónde están hoy en el mundo. Si los educara como la Biblia dice, tendríamos una sociedad tremenda, bella, si todo el mundo se centrara en lo que es la Biblia. Pero no, lo rechazan. Lo rechazan. Igual como rechazaron a Jesucristo. Era el Hijo de Dios, dijeron al final. El centurión se convirtió al final y dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. La evidencia que ha dado ahora, ya después de muerto incluso. Pero venía para ser el rey rechazado. Ahora el Evangelio de Mateo es el que da más detalles de que el rey va a regresar. El rey va a regresar. Es interesante que habla bastante. De los 4 evangelistas, Mateo es quien nos narra con más detalle su regreso. Mire, lea desde Mateo 24 en adelante. Está centrado en el regreso del rey. Las señales que van a venir. Y va a haber aquí guerras, va a haber rumores de guerra, y va a haber terremotos, y va a haber el hijo contra el padre contra el hijo. Mateo nos da esos detalles, centrado en el regreso del rey. Entonces yo este día, hermanos, tenía como énfasis enseñarles eso. Las 4 imágenes que comenzamos a ver en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el Nuevo Testamento, centrándonos más en Jesucristo. Las 4 imágenes se las llena completamente. Y en Mateo, o sea, hoy día,
lo enfatizamos a Él como Rey. Para cerrar, grábense estas dos imágenes. Una es la del tabernáculo, como se describe el tabernáculo. Acuérdense de los 3 puntos importantes del tabernáculo. La primera parte, el atrio, en donde llegaba toda la gente, y allí ellos venían con su corderito, según su posición económica, podía ser 2 palominos o una tórtola, según la condición económica de la persona, venían para ahí. Y está en el lugar santo vamos a encontrar el altar del sacrificio o el altar de bronce, donde los sacerdotes van a hacer todos los sacrificios. Después está la fuente del lavacro, obviamente es para lavarse de la sangre y todo lo que ha pasado ahí. Luego van a entrar al lugar santo, donde está 3 piezas fundamentales: la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, que hablábamos que la Trinidad está ahí representada. En la menorá es un candelabro con 7 candelas, voy a decir. Me gusta aclarar esto también porque un día me llevé a la sorpresa. Candelabro no es la palabra correcta, es menorá. Menorá, y la traducen como candelabro en nuestro tiempo, pero candelabro viene de 7 candelas, y en aquel entonces no existían las candelas. Entonces no es un candelabro en sí, eran unas containers, unos depósitos que tenían en cada una de esas ramitas, y en donde echaban aceite, y el aceite es el que prendían. Eran unas lamparitas más bien, más que candela. Pero eso representan el Espíritu Santo. La mesa de los panes, el pan de vida eterna es Jesucristo, representa el Hijo. Y el altar del incienso representa el Padre, que es a donde van las oraciones, ¿no? Tabernáculo, lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Dios estableció el tabernáculo para encontrarse con el hombre. Dice, vayan a la tienda de reunión y ahí me voy a manifestar. Y a veces le decía a Moisés, andaba por allá en sus quehaceres de Moisés, y le decía, ve a la tienda de reunión, tengo que hablar contigo. Y Moisés iba y hablaba con Dios en el tabernáculo. ¿Cómo sabían? La columna de humo entraba. Eso decía en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y eso decía que Dios estaba ahí y que nadie debería entrar, solo el que la autorizaba. Allá el hombre se encontraba con Dios. Eso representa la religión, ¿se acuerdan? Religión significa todo lo que el hombre trata de hacer buscando a Dios. Haga esto para llegar a Dios, haga esto para que Dios se agrade. Pero aquí, Cristo es el medio que Dios usa para encontrar al hombre. Este dibujo es original de Ibsa, de nosotros. Él lo hizo Alex. Cuando predicamos esta serie, ¿se acuerdan? Mucho puede ocurrir en 7 días en la Semana Santa. Y pues una es una palmita, el Cristo que va entrando a Jerusalén y es recibido como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego es coronado, pero ya no es coronado con una corona de oro, sino con de espinas. Y luego es llevado a la cruz y finalmente lo tenemos a él resucitado. Fueron los 4 sermones que prediqué en esa Semana Santa y está ahí todavía. El trabajo de Cristo fue morir por nosotros, sacrificarse de una sola vez y para siempre, y cumplir así la ley de Dios. Las leyes ceremoniales están cumplidas en Cristo. Las leyes morales siguen vigentes todavía. Porque Cristo murió por nosotros, no nos hace exentos, sino debemos adulterar, robar, matar. No debemos hacer nada de eso. No solamente porque la Biblia lo prohíbe, sino porque nosotros sabemos, todo el mundo sabe que no son correctas, ¿no? Entonces ahí le paramos ahora y vamos a ver el próximo domingo a Cristo otra vez, pero ahora vamos a ver el león en el cielo, porque lo dejamos ahora subiendo al cielo, ¿no? Cristo, el león de la tribu de Judá. ¿Quieren ponerse de pie y terminamos con una oración, por favor? Gracias, Dios, por la bendición que tenemos de estar este día en este lugar. Gracias por permitirnos, darnos la libertad de estudiar tu palabra, aprender de ella. Gracias por podernos ver unos con otros
Y en esta ocasión por tener a la hija de hermana Isa también entre nosotros, con su nena. Nosotros sabemos, Señor, que donde quiera que nosotros estamos somos hijos tuyos y que tú tienes cuidado de nosotros y que la instrucción que ha sido dada hoy puede ser aplicada en cualquier parte del mundo. Gracias por los hermanos que nos ven a la distancia a través de video y gracias por los hermanos y amigos que también nos escuchan a través del podcast dentro de la semana. Por favor, sé propicio a ellos según sea la necesidad que cada uno tiene. Y los que estamos aquí ahora vamos a salir de este lugar confiados en que tú vas con nosotros porque eres omnipresente. Cada quien va por diferentes rumbos, pero tú vas con todos al mismo tiempo y tú nos libras. La semana que viene la encomendamos bajo tu dirección. Los niños que todavía están en la escuela, por los que ya salieron, los pedimos, Señor, que los cuides donde quiera que estén, especialmente de la delincuencia que vivimos hoy en este mundo loco. Los trabajos de los que nosotros dependemos también pedimos tu bendición con ellos. Danos gracia para portarnos bien con nuestros patrones. Danos gracias para que ellos se sientan agradecidos con nosotros y nos ayuden y nos entiendan. Si somos nosotros patrones, danos también de tu sabiduría para hacer lo que es justo delante de ti y tratar a los trabajadores con bien. Confiamos, Dios, que nuestro refrigerador tendrá alimentos, porque tú eres el Dios proveedor. Y confiamos también que provees para todos según su necesidad. Ayúdanos a vivir cada día siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él vino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a ser sus súbditos con bien. Él vino para darnos ejemplos de servicio. Ayúdanos a también nosotros servir a los demás. No por compromiso, sino como muestra de agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, para honrar y glorificar tu nombre exclusivamente. Ayúdanos a vivir en esta tierra como Cristo vivió, marcado en Lucas, en donde narra todos los eventos de Él como ser humano. Y vivió en este mundo como nosotros, como cualquier otro personaje en este mundo. Fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Se cansó, tuvo hambre. Todas las evidencias de que Él era uno de nosotros están marcadas ahí. Ayúdanos a vivir la vida con sabiduría. Y Dios, qué bueno es tener el Evangelio de Juan, que prueba que Cristo de verdad estuvo en esta tierra como Dios, que no dejó de ser Dios al mismo tiempo que se hizo 100% hombre, para que hiciera posible esa conexión entre el cielo y la tierra. Y cuando Él vino del cielo a esta tierra, nosotros de esta tierra un día podamos ir al cielo con Él. Gracias, Dios, por esto. Por favor, llévanos con bendición y con paz a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.